Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Butaca 80 en esta sección de entrevistas. Tenemos la oportunidad, la dicha y el gusto de tener en esta ocasión presentando el documental Ad Memoriam Rei Perpetuam a Mauricio de la Maza Benignos. Hola, ¿qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Pues muy bien, muchas gracias. Un gusto, un placer y un honor estar aquí contigo y con la gente que lo sigue. Perfecto, Mauricio, pues muchas gracias por esta oportunidad, sobre todo porque estamos muy acostumbrados normalmente a ver o hablar con cine de ficción, con historias ya preconcebidas, prearmadas, pero a veces nos olvidamos de la realidad y que es de gran importancia retratar estas realidades que tenemos a la vuelta de la esquina y que muchas veces corren riesgo de desaparecer en cuestiones de biología, en cuestiones de ecosistemas, en cuestiones de las mismas preocupaciones o devenires sociales, pero en esta ocasión queremos precisamente abordar esta temática y abordar o invitar a que puedan presenciar o ver este documental y bueno, pues más que eso, que conocerte un poquito. ¿Quién es Mauricio? Pues Mauricio es primero que nada, yo creo un amante de la naturaleza, un amante de la vida, que pues tuve la suerte y la fortuna pues desde niño haber he vivido en diferentes partes de México y tener contacto con los diferentes ecosistemas, con diferentes culturas, inclusive en el país. México es un país diverso en todos los sentidos. Entonces, pues, pues tuve la oportunidad de estar en Veracruz, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, etcétera, desde la niñez y conocer, pues interactuar con el campo, con la gente del campo, con la naturaleza, con la biodiversidad. Y pues eso yo creo que me marcó desde muy pequeño y pues lo seguimos trabajando y viviendo hasta la fecha, a través pues, ahora sí que de la vida profesional, de nuestro trabajo y de nuestro quehacer cotidiano. Así es, y comentabas un poquito que es desde niño la oportunidad que tuviste de viajar y de conocer diferentes pues, biodiversidades, culturas y demás dentro del territorio mexicano, y quizá ahí puede, como comentabas, nacer la motivación o el gusto por la cuestión de la biología, de la conservación, de la naturaleza y demás, pero ¿cuándo decides o en qué momento o bajo qué circunstancia decides dedicar tu vida a esto? Es decir, ¿saben qué? Yo voy a estudiar biología, yo voy a dedicarme al cuidado del medio ambiente, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es como esa iluminación para ti? Pues yo creo que es algo casi, fue, si no innato, algo que adquirí desde muy pequeño. Yo este amor, yo creo que desde los 3, 4 años, empieza a desarrollar este amor, este interés por la naturaleza y a enfocar la vida hacia ello. Entonces, cuando llega un momento ya en la adolescencia, que tienes que empezar a decidir pues, qué vas a hacer con tu vida, qué profesión te vas a dedicar, qué vas a estudiar, pues empecé a pensar en alguna disciplina que estuviera relacionada con lo que me apasionaba. Entonces, pues mi primera carrera, yo soy ingeniero agrónomo zootecnista, es mi primera carrera que me acercó y me permitió acercarme al campo. Y después, por X o Y, me fui acercando más hacia lo que me apasionaba y más adelante estudié el doctorado en ciencias biológicas, me especialicé en peces, que es un área que me apasionan los peces, y seguimos y luego empezamos a trabajar en la conservación del medio ambiente, en cuestiones de biodiversidad y en cuestiones de comunidades, la relación entre los humanos, la naturaleza, la biodiversidad y pues la vida. De alguna manera, en parte la pudimos enfocar y tuvimos la fortuna de poder enfocar hacia esta área y, y en parte, pues se dieron las cosas y tuve la fortuna de poder desarrollarme en el medio, en el medio que amaba yo desde niño.
Perfecto. Y bueno, notamos, o a lo mejor pensamos quizá que tienes un gusto especial por el arte. Y me refiero al arte precisamente porque has elegido el cine documental para poder promover o expresar o enseñar, difundir, como le quieras llamar, toda esta parte de conservar, bueno, no de manipular, pero sí de dar mensajes a la sociedad del cuidado que se debe tener con los ecosistemas, de la preparación que se tiene que tener para digamos, convivir con ellos y no dañarlos, y pues también las alarmas o las alertas de que algo está pasando y que debemos de trabajar o de mirar diferente. Entonces, ¿tú por qué eliges el cine documental como tu manera de expresión? A lo mejor algunos eligen, escriben un libro o artículos en una revista científica, no sé si lo haces, a lo mejor sí, pero ¿por qué elegir el cine documental para decir, oigan, aquí hay un problema o aquí hay una realidad que quiero enseñarles? Híjole, bueno, excelente pregunta, porque yo estoy convencido que hay un vínculo muy fuerte entre ciencia, arte y cultura. Digamos, es como una triada a través de la cual los seres humanos podemos percibir y conocer el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, pues el cine es un arte, tiene que ver, o dependiendo, digamos, la estética cinematográfica, dependiendo de la perspectiva, si la ves como filosofía, si la ves como arte o si la ves como medio, pero no deja de ser un mecanismo que permite aproximarte a una realidad. Y además es un medio que es apreciado, siempre digo, ¿a quién no le gusta el cine, verdad? Es un medio que llega a todo mundo. Sí, tenemos preferencias por algún género cada uno de nosotros, pero a diferencia de un artículo científico, que también, como bien mencionas, de repente trabajo y algunos de mis trabajos los hacemos a través de journals de divulgación científica, de journals científicos, pues están enfocados a un público muy específico, muy particular, en un lenguaje muy poco entendible y muy poco apreciable por una persona que no tiene una formación científica. Entonces, si conservar el medio ambiente está vinculado con estar consciente, con despertar conciencias, con un lenguaje estrictamente científico, sofisticado, complicado, que solamente un gremio muy pequeño puede entender, no es el mecanismo, creo yo, más adecuado para despertar y crear conciencia en el ciudadano común, ¿verdad? Que disfruta del cine y de todo lo que disfrutamos las personas que somos comunes y corrientes. Entonces, el cine es, creo yo, que ya se descubrió hace mucho, es un instrumento maravilloso para presentar de una manera estética, como arte, como medio de comunicación, dar mensajes y recibir mensajes a través del lenguaje cinematográfico. Entonces, esa es la razón por la que en los últimos años decidimos generar el mensaje a través del lenguaje cinematográfico. Este mensaje para despertar conciencia de lo que está pasando en nuestro alrededor y de la importancia de un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de nuestras sociedades. Perfecto. Y ahí ahorita que comentas esta triada, ¿no? Entre el arte, la cultura, el medio ambiente, la ciencia, ¿no? Normalmente nosotros tomamos como referencia autores o literatos o demás, ¿no? Entonces podríamos decir, es que yo en el cine quiero ser, o mi aspiración es las películas de Martin Scorsese, ¿no? Por así decirlo. En un cine de ficción. Vemos aquí, y también la información que nos mandan un poco es que es un híbrido, una especie de híbrido entre reportaje de televisión, ¿no? O un reportaje periodístico como tal y un documental de National Geographic, quizá Animal Planet, Discovery Channel, demás, y aparte narrado por una poeta, ¿no? Entonces, es como algo muy romántico, donde convergen muchas cuestiones o muchas partecitas de muchos escenarios posibles, como vuelvo a repetir, como el reportaje, como el documental,
de ciencia o de ese tipo de documentales que normalmente vemos en, bueno, repetir, National Geographic, Discovery Channel y demás. Y también la parte, ahora, pues como de poesía, ¿no? Esta narración. Entonces, es como una mezcla muy interesante que podemos ver en el documental. ¿Cómo pensaste o cómo ideaste que así querías que fuera el documental? Sí, y te agradezco, es interesantísima la pregunta porque me estás poniendo a reflexionar. Te platico. Yo hago y incursioné últimamente también en ficción. Ya en otra ocasión platicaremos un poquito sobre el trabajo. Pero mi inspiración para el documental se basa más en la ficción que en los trabajos documentales. La verdad es que sí sé lo que no quise hacer. Lo que no quería, lo que no quisimos hacer es presentar un trabajo estándar o clásico del cine documental de naturaleza, donde aquí vemos a la leona con sus cachorros caminando y se atraviesa. Entonces, eso es exactamente lo que no queríamos presentar. Tampoco queríamos hacer un trabajo de ficción, de ficción documental. Tampoco queríamos platicar la historia del niño que se pierde en el bosque y conoce, y va conociendo los animalitos y crea a través de algún personaje más próximo al no realismo, por ejemplo. No, tampoco fue la idea. La idea sí fue a través de un poquito romper con todo y tratar de no seguir ninguna corriente en particular, ni ningún formato en particular, pero sí tomar ideas prestadas de diferentes formatos y que compensaran a lo mejor pues con pues si vemos un documental de la BBC o un documental del Discovery, pues la tecnología y el equipo con el que pueden operar, pues la verdad no está al alcance, muchas veces los lentes, la cinematografía, del potencial que tenemos. Pero, sin embargo, lo que sí tenemos es digamos, la posibilidad de crear algo estéticamente distinto que mande un mensaje de una manera que no es la clásica tradicional del cine documental. Entonces, de esta manera integramos la entrevista con con los montajes de la vida silvestre, por ejemplo, del águila que está cazando a los perritos de la pradera, la tortuga del desierto del bolsón de Mapimí, los venados buras y cola blanca, una escena donde sale la última manada de berrendo que hay aquí en México, las tomas de los bisontes. Entonces, a través del montaje, hacer pequeñas historias, ahí sí, asociadas con la historia natural de las especies que estamos retratando. Y en el Inter, con puentes de poesía desarrollados por Claudia Luna, una gran poeta de aquí del estado de Coahuila, vive en Saltillo, una poeta coahuilense que narra un documento que es tediosísimo y aburrísimo, que es el informe que genera Pronatura del estado de los pastizales, que se basa en estamos perdiendo el 6% de los pastizales de manera anual. El gasto de agua de los acuíferos, el equilibrio la oferta sobrepasó la demanda, por tanto. O sea, una serie de cifras innumerarias frías como son las cifras, lo toma y lo convierte en poesía y lo narra y nos los va explicando a través de la poesía de una manera hermosísima, creo yo. Entonces, un tema tan difícil y tan frío y tan duro como son los números y las estadísticas. Y de esa manera se va integrando la historia y se va integrando el mensaje de una forma, pues que sí, efectivamente, no es el documental tradicional de vida silvestre, de animalitos, de naturaleza, que podríamos ver en las grandes cadenas y plataformas que se dedican a eso. Entonces sí es un abordaje distinto, inspirado en otras corrientes que no tienen que ver tanto con la documental, pero no deja de ser, creo yo, un
una producción de documental. Perfecto. Y, por ejemplo, aquí ya vimos un poquito de dónde nace, de dónde tomas estos elementos para hacer tu visión o tu versión de un documental naturalista, poético y demás, ¿no? Con cifras, inclusive, como dices, frías y volverlas un poco más cálidas y que suenen más bonitas y que entren más fácilmente a la conciencia, ¿no? Porque a veces, sí, el reporte y se está perdiendo, ajá, pero aquí a lo mejor es un poquito más fácil de crear conciencia, ¿no? Y demás. Pero, ¿por qué hablar? Yo sé, o bueno, al menos me imagino, que hay muchos problemas en la biodiversidad en el territorio mexicano, y no solamente en México, sino en el mundo: calentamiento global, pérdida de los polos o descongelamiento, no sé, y demás cosas que desconozco. Pero, ¿por qué crees o de dónde nace la importancia de hablar precisamente de los ecosistemas de pastizales, del agua, de la naturaleza humana y de la biodiversidad muy específica de esa zona, y no hablar, por ejemplo, de los peces, o no hablar, por ejemplo, de otras zonas, o no hablar de otro tipo de problemática en cuanto a la biodiversidad o la naturaleza? Tengo conocimiento que eres director de ProNatura Noreste. No sé si es por la zona en donde trabajas o demás, o porque viste algo que dices, ¿sabes qué? Tenemos que hablar de los pastizales porque es urgentísimo. Sí, bueno, efectivamente, pues mi carrera profesional como biólogo, como conservacionista, por elección, decidí hacerla en una de las regiones áridas más importantes del planeta, por lo menos una parte de eso, que es el desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense es una de los desiertos, está entre los 3 desiertos más biodiversos e importantes a nivel mundial, junto con el desierto australiano, desierto australiano, el sudafricano, en Sudáfrica, y en tercer lugar estamos nosotros, particularmente por la biodiversidad acuática. Entonces, llevo ya 2 décadas trabajando en el desierto, en zonas áridas, y me enamoré totalmente del desierto. Nos hemos dado cuenta que, bueno, el territorio nacional, México, cuando pensamos en México normalmente y en biodiversidad y en animalitos, luego nos lleva la imaginación al sureste mexicano, a las selvas y los bosques templados de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, el mexicano, los jaguares, etcétera. Y nos olvidamos que la mayor parte del territorio nacional corresponde a zonas áridas y semiáridas. Entonces, que por X o Y razón no consideramos como zonas importantes, y no obstante son importantísimas. La mayor parte de las dinámicas, digamos, las dinámicas económicas de las más importantes en el país están sucediendo en el norte árido, en donde además la naturaleza, los recursos naturales están muy limitados. Recursos como el agua están limitados. Todas estas regiones, ya las ciudades viven en una situación de estrés hídrico constante. Entonces, a través y el pastizal es uno de los subsistemas pertenecientes a estas zonas áridas. Son pastizales de zonas áridas donde históricamente, pues antes de la llegada de los colonos europeos, antes de la colonia, pues andaban manadas de bisontes enormes, conformadas por millones de estos búfalos o bisontes, que iban seguidos por los lobos. Los lobos, las manadas de lobos que iban atrás de ellos y se los comían, ¿verdad? Se alimentaban de ellos. Y los bisontes migraban, hacían estas grandes migraciones desde el sur de Canadá, todas las planicies norteamericanas, y llegaban hasta México, en lo que hoy son los estados de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, Zacatecas. Todo estaba conectado. Y entonces los bisontes había perritos de la pradera que tenían un impacto muy importante sobre el suelo para mantener las condiciones ideales para que este sistema estuviera en equilibrio. Llegan los europeos, primero que hacen es acabar con los bisontes, meter ganado vacuno, y empezar a envenenar a los perritos de la pradera, al grado que hoy prácticamente ya
los llevamos a relictos muy pequeñitos que nos quedan en el país, algunas zonas, que son las que vemos retratadas en el documental. Entonces, no, la mayoría de los mexicanos no estamos conscientes de esto, no estamos conscientes de que cuando vemos películas del oeste, eran en territorio mexicano, y parte de estas escenas y estas historias son en territorio nacional. Entonces, cuando pensamos en naturaleza, no pensamos en esta parte del territorio nacional, que conforman la mayor parte, y que además es de las que están en mayor riesgo de desaparecer. Estamos perdiendo el 6% del remanente de los pastizales anualmente. A este ritmo, para el 2025 no va a quedar, para fines prácticos no va a quedar nada. Pues sí, y es muy preocupante, ¿no? Y así como dices, en esta zona que a lo mejor desconocemos, precisamente yo creo que el hecho de ser árida y menos vistosa, menos colorida, pues como que no llama tanto la atención, por decirlo de alguna manera. Y obviamente si nos vamos, como decías, al sur de México y vemos los tucanes con estos picos y alas tan frondosos y tan coloridos, obviamente decimos, hay que defenderlo porque sí, pobrecito, mira, está bien bonito, ¿no? Y acá como esto, como gris, como rojizo, pues no se ve tan bonito, entonces no ha de ser tan importante, pero como comentas, este tipo de cosas, pues nosotros o la sociedad que desconocemos muchas cuestiones de biología, y no porque tengamos que conocerlas ampliamente, pero por lo menos estos acercamientos con este documental son muy necesarios para poder ir revirtiendo muchas de estas cosas que esperemos que este panorama que mencionas al 2025, pues ojalá pudiera cambiar pues con el compromiso de todos, o por lo menos irlo frenando de alguna manera. Y ahorita estabas hablando precisamente de esto, de que es en el norte, que en Chihuahua, que demás, ¿no? En todo este desierto. Hay todo un proceso de un documental, y a veces no es, la gente pudiera pensar que no es tan difícil. Vaya, yo me imagino que la gente dice, pues vas con tu cámara, grabas a los animalitos y pues ya, eso es todo, ¿no? Y salen no, o sea, lleva todo un proceso. O sea, ¿cuál fue el proceso de preproducción, producción, postproducción del documental? ¿Cómo fue planeado? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estuvieron involucrados? Vaya, alguna anécdota, no sé, me mordió tal animal, no sé, algo así que nos quieras comentar muy brevemente de cómo se realizó Ad Memoriam Rei Perpetuum. O sea, qué realmente, cuál fue todo el proceso, cuándo inició la idea, cuánto tiempo se llevó y demás. Pues sí, y como bien mencionas, hacer un documental lleva tiempo, lleva planeación y lleva una inversión de recursos, y a lo mejor en términos monetarios no tan fuerte como una película bien hecha de ficción. Sí, en términos de tiempo o mano de gente, de todos los sets, es un trabajo bastante arduo. La película la empezamos a planear con 1 año de anticipación. El rodaje duró 2 años. O sea, estamos hablando de 3 años nada más desde que se empezó a planear a que se terminó de rodar, y casi 1 año adicional para editar, integrar y llegar al producto final que hoy estamos presentando como una miniserie de 4 capítulos. Son teras y teras de información, o sea, son discos y discos de 4 teras de información que al final tratamos que es una de las virtudes que tiene el cine, que tú el tiempo lo puedes resumir a través del lenguaje cinematográfico. Un periodo de más de 2 años lo puedes plantear en un trabajo de casi 2 horas que duran los cuatro capítulos. Pero para llegar a ello, pues hay toda una planeación de los tiempos, conseguir las entrevistas, que aceptaran entrevistamos funcionarios públicos, y la verdad que las entrevistas fueron bastante incisivas, y les agradezco que fueron muy valientes en sentarse frente a la cámara y platicar y responder las preguntas tan duras que les hicimos a la mayor parte de ellos. Algunas, como Profepa, no aceptaron y no accedieron a darnos una entrevista. Las otras, CONAM, CONAGUA, los gobiernos del estado de Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, nos dieron su tiempo y aguantaron durante las entrevistas que se tuvieron que programar.
También entra, por ejemplo, las aves que vemos en el documental, son aves, muchas de ellas, que solamente nos visitan durante el invierno. Anidan en Canadá, en las grandes planicies de Estados Unidos y de Canadá, y pasan el invierno aquí en México. Entonces, estábamos limitados a la temporada que nos visitan para poderlas filmar. Entonces, a veces hay una toma al inicio donde está una parvada de aves, muy bonita, que parecen peces que van, que como si fueran peces que van flotando entre las nubes. Bueno, hacía un frío, estábamos como a 5 grados bajo cero. Y luego de repente entramos a otras tomas donde se ve la distorsión que genera el calor que emana del suelo. Ahí estábamos a 44, 45 grados centígrados, porque el desierto así es. En el desierto puedes estás en el frío, en un friazo, y de repente a los 2 días estás en un calor tremendo, que es la naturaleza de estos ecosistemas tan difíciles, ¿no? Entonces, planear todas esas tomas lleva tiempo. Hay que ir, visitar el sitio, conocerlo, ver los aguajes, dónde abrevan los animales para poder captarlos haciendo lo que hacen y comportándose como se comportan de manera natural. Entonces, pues una anécdota curiosa, pues para filmar la escena de los coyotes que salen a cazar a los perritos de la pradera, pues pasé la noche con el equipo, literalmente durmiendo en el suelo con la cámara lista para en cuanto saliera el sol, comenzar con la filmación. Entonces, hicimos ahí, un compañero, un guía que llevaba, hizo el ruido de un conejo herido. Muy temprano, estábamos escondidos atrás de un arbusto en el sleeping bag, hace el ruido del conejo herido, y de repente, cuando vemos, estamos rodeados de coyotes, y realmente la escena que vemos es que pensaron que éramos los conejos y se nos vienen encima. Y entonces los empiezo a tomar. De repente me doy cuenta, pues que ya están encima de nosotros prácticamente. Y entonces me paro y entonces les digo, entonces se detienen, hacen las orejas adelante y dicen, bueno, espera, ¿qué conejote es este? Nunca había visto un conejo de este tamaño. Nos quedamos viendo y se quedan pensando, atacamos, no atacamos, ¿qué hacemos? Y entonces ahí está esa toma donde nos estamos mirando literalmente a los ojos los coyotes y yo. Y de repente pues deciden que no les interesa ese conejo, dan la vuelta y siguen y se van tras los perritos de la pradera. Entonces fue realmente una sensación padrísima, amanecer con frío, dormidos en el suelo, esperando a ver qué podía pasar, porque habíamos ubicado un buen sitio donde podríamos captar esas escenas, y que al otro día los coyotes se lo tomaran tan en serio y se nos aventaran literalmente encima a cazarnos a nosotros, hasta que se dieron cuenta pues, que no éramos una presa. Entonces, pues eso se logra en el primer capítulo, si mal no recuerdo, donde tenemos esas escenas y ese montaje de una manada de coyotes que hoy pues ya no hay lobos, ya extirpamos al lobo mexicano de esta región en particular. Entonces los coyotes empiezan a comportar más como si fueran lobos que como coyotes. Y entonces, ahí fue donde logramos estas tomas que al final montamos en esta pequeña historia que sucede dentro del documental. Sí, así es, y como comentabas también, de esta experiencia o de esta anécdota vas a tener muchísimas más, y muchas que no van a salir y que el público quizá no va a conocer, pero es precisamente lo interesante que tiene el documental, porque mucha gente a lo mejor piensa, voy a grabar esto y esto y esto y esto, y así va a quedar lineal. Va uno descubriendo en el proceso que hay cosas mucho más interesantes que a lo mejor no se tenían planeado, y se va reescribiendo constantemente. Sí se tiene un guión previo, obviamente, porque se quiere contar algo, independientemente que sea documental, no es 100% documental, siempre va a tener partes de la ficción, sobre todo ya en la postproducción o en la edición, decidir qué va, cuándo va, cómo lo pongo, en qué tan medida lo pongo, si lo combino con tal sonido o con tal melodía y demás, ¿no? Y creo que el gran peso de decir, ¿sabes qué? Tengo 50 horas de video, pero nada más puedo poner 2. Entonces, en ese cortar se va mucho material muy valioso también, pero que no iba.
y que jamás verá la luz, digamos, de esa manera, pues ya construida o editada, que probablemente se quedará ahí guardada y podrá ocuparse a posterioridad, pero bueno, creo que esa es la parte difícil del documental porque se tiene menos control que en la ficción y sobre todo si es un documental de naturaleza, aún menos porque como dices, en una de esas me come el coyote y hasta ahí quedó el documental, ¿no? Sí, sí, tienes toda la razón. Así, exactamente así es. Uno, como dijimos, es un documental planeado, entonces sí, parte de un guión que se desarrolla a priori, pero, eh, pero como hay un proceso de investigación también, pues uno parte de una hipótesis, pero uno no sabe a priori lo que el funcionario público te va a responder a la hora que le preguntas qué opina de la corrupción en materia de agua, ¿no? Entonces, pues yo no puedo decirle, aquí está el guión y me tienes que decir, me tienes que responder esto. Llegas a preguntarle y a plantearle la pregunta y a ver qué responde. Y algunos a lo mejor titubean, otros tienen muy claro, otros, pues como al ciudadano pero les molesta y están en contra, gente, y otros a lo mejor sí son corruptos. Entonces, no lo puedes saber a priori. Sí puedo saber en el guión que voy a hacer esa pregunta y cómo la voy a plantear, pero yo no conozco la respuesta. Y el guión se va a tener que, y el desarrollo del film se va a tener que hacer en función de las respuestas que vas recibiendo a las diferentes interrogantes. Y al final acabas con teras y teras y teras de información que tienes que, otra vez por la naturaleza del cine, tienes que llevar lo que tiene que llevar. No puede llevar de más y no puede llevar de menos, ¿no? Entonces al final tienes que cortar y dejar fuera muchísimo material. Es dolorosísimo en el proceso de edición. Es como cortarse, decía un amigo, es como cortarse un dedo cada vez que quieres dejar una escena afuera, porque al final del día, pues tienes un tiempo, tienes que ser respetuoso con el público, no lo puedes sentar 7 horas a observar una serie de tomas, porque pues además no es la función del cine, o por lo menos no de este cine. Entonces, lo que sí vale la pena mencionar es que acabamos con 2 versiones. Hay 2 versiones del trabajo. Una versión un poco más corta para la pantalla grande, que por cierto tuvo mucho éxito, ya se exhibió en Nueva York, en Los Ángeles, estuvo en el Wildlife Conservation Film Festival, le ha ido muy bien a nivel internacional, y es una versión un poquito resumida, de 1 hora 10 minutos para la pantalla grande y para dar espacio a que otros cineastas puedan también participar en estos eventos, ¿no? Y la versión que estamos presentando acá es la versión larga, que es la que representa como concebimos la obra originalmente, sin cortarle nada. Y lo que hicimos fue dividirla, por eso está en 4 capítulos de media hora cada uno, que son muy digeribles, lo podemos ver un día uno, a los 3, 4 días podemos ver el otro, etcétera, y lo podemos ir viendo lento y disfrutando paulatinamente, y ver todo el material como lo concebimos en el guión original. Entonces, pues es por eso que por eso que decidimos este formato de serie conformada por 4 capítulos. Sí, hablamos también del aspecto de la dimensión humana, el ejido, cuál es el rol del ejido, los ganaderos, los agricultores, qué piensan los diferentes actores, usuarios de los recursos naturales, cómo ven el mundo, cómo ven los recursos naturales, cómo ven esta problemática. Y entonces esa parte la pudimos abordar de una manera mucho más extensa a través de este formato de capítulos. Y mucho de este material relativo al ejido, a la parte humana, sí, en la película, en la versión corta, que es la que está en los cines, tuvimos que sacrificar. Perfecto. Y ahorita ya vimos más o menos de qué va el documental, de qué es lo que estamos hablando, qué es lo que queremos narrar con él, ¿no? De dónde lo vamos viendo, el proceso de la producción y demás. Y no quisiera ya adentrarme mucho en la temática y contar, porque prefiero que lo vean. ¿Dónde lo podemos ver? Sí, mira, el documental está libre, está en plataformas de paga, pero
decidimos y hablamos con quienes están distribuyendo y le estamos poniendo de libre acceso en el canal de YouTube de Pronatura Noreste, los 4 capítulos, para que quien lo quiera ver, quien lo quiera disfrutar, quien lo quiera comentar, lo pueda hacer durante el mes de diciembre y la primera quincena del mes de enero. Entonces lo vamos a tener abierto y disponible de manera gratuita para quien lo quiera ver, lo quiera disfrutar en el canal de YouTube de Pronatura Noreste. Perfecto, pues ahí compartiremos las ligas para que puedan ver este material, este documental, y pues no hay pretexto, ¿no? Decías que era de paga, pues si no tenemos como la posibilidad de pagarlo, creo que en YouTube es mucho más fácil poder acceder, poder verlo, y como bien dices, ¿no? O sea, son capítulos de 30 minutos aproximadamente, entonces un día vemos uno, otro día otro, y ahí, así nos vamos, pero creo que es de gran importancia poder saber y conocer pues lo que lo que nos quieres mostrar sobre la biodiversidad en los estados del norte del país. Y bueno, antes de terminar ya o ir terminando con esta entrevista, ¿tienes algún próximo proyecto de documental? Mencionabas un poquito quizá también de ficción, pero bueno, ¿tienes algo por ahí en el tintero o algo que ya estés tramando para compartirnos en algún futuro? Sí, estamos trabajando, bueno, con 2 proyectos de ficción, pero en materia de documental de naturaleza, yo creo que este año vamos a estar trabajando en el estado de Tamaulipas, con unos animalitos bien interesantes y más coloridos, que son los cotorros, las especies de loros que habitan en el estado de Tamaulipas. Entonces, yo creo que este año vamos a estar rodando para... espero en el 2022 estar lanzando otra pequeña serie documental acerca de los ecosistemas más selváticos, un poquito más selváticos que tenemos, los ecosistemas más selváticos que tenemos en el norte de México, que es la región de Tamaulipas, los loros y la problemática que tienen pues por desde el comercio ilegal, la pérdida de hábitat, el fraccionamiento de sus hábitats, etcétera, y lo que estamos haciendo y el trabajo que estás haciendo para pues poderlos conservar y mejorar estas condiciones y mejorar las poblaciones de loros mexicanos. Muy bien, y el documental normalmente nos trata de mostrar realidades y sobre todo de hacer conciencia en algunas problemáticas de cualquier índole, sociales, naturales, económicas y demás, ¿no? El tema que queramos. Entonces, nosotros, ¿qué podemos hacer para aportar o para ayudar en estos ecosistemas? A lo mejor los que estamos un poco más lejos de estos estados del norte, quizá podamos hacer menos cosas como individuos, pero los que están un poquito más cerquita, ¿cómo podrían apoyar o aportar para la conservación de estos ecosistemas de pastizales y todo lo que ocurre por allá y que nos muestra el documental? Pues yo creo que el hecho de verlo, disfrutarlo, comentarlo y hacer conciencia, ya aporta a la conservación de estos ecosistemas. O sea, el estar conscientes, pues que es parte del patrimonio natural de todos los mexicanos, independientemente del lugar donde nos encontremos. 2, el documental, yo creo que todos nos podemos sumar a hacer la denuncia. Es un documental que tiene un elemento importante de denuncia, porque esta situación no es fortuita. O sea, hay una razón por la cual está sucediendo la tragedia de la que habla el documental. Entonces, creo que sumarnos a denunciar estas malas prácticas, estos malos hábitos, estos vicios que como sociedad tenemos y que están llevándonos a perder, a descapitalizarnos naturalmente, creo que también ayuda, sumarse a denunciar. Y 3, fortalecer esta sensación de esperanza. Hay esperanza, estamos a tiempo de que el documento no sea ad memoriam rei perpetuam, es decir, que no quede como un registro para la memoria, sino que en unos años veamos el documento y digamos, oye, pues mejor le hubieran puesto cómo recuperamos los pastizales, ¿verdad? Porque no los perdimos. Entonces, creo
que si hacemos conciencia, lo comentamos, nos sumamos a esta denuncia y también creamos esta conciencia de que estamos a tiempo y todavía podemos resolver muchos de los grandes problemas medioambientales de la humanidad, pues estaremos forjando un mejor mundo, un mejor planeta y dejándole a las futuras generaciones pues, un mejor mundo donde vivir. Perfecto, Mauricio. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la audiencia de Butaca 80? Pues agradecerles muchísimo. Los invito a ver, comentar, opinar en el documental. Va a estar abierto al público general todo el mes de diciembre, parte del mes de enero. Nuestro regalo como Pronatura Noreste de Navidad por estas fiestas. Y pues a verlo, disfrutarlo, hacer conciencia, comentarlo y sumarnos, apoyar a las personas y a las instituciones que de una manera noble estamos luchando por estos ideales, estos conceptos tan importantes como el desarrollo sostenible y la conservación y preservación de la biodiversidad y los recursos naturales que nos pertenecen a todos, son nuestro patrimonio natural y son la base sobre la cual podemos crecer y desarrollarnos como sociedad, como civilización, de una manera armoniosa con el medio ambiente y también que sea fuente de dignidad, vivir dignamente como sociedad. Si logramos conservar la naturaleza, conservar nuestro medio ambiente, pues vamos a tener vidas mucho mejores vidas todos, mucho más dignas y vamos a poder gozar de todos los otros satisfactores humanos que dependen de un medio ambiente y de ecosistemas en equilibrio y sanos. Perfecto, Mauricio. Pues te damos muchísimas gracias por que nos diste la oportunidad de entrevistarte y de que nos compartiste tu proyecto. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Felices fiestas y un fuerte abrazo. Igualmente, Mauricio, y vamos a estar pendiente de, pues tan solo del documental, vamos a compartirlo y pues de tus próximos proyectos, ahí estaremos al pie del cañón. Perfecto, bueno, pues agradecemos de nueva cuenta a Mauricio de la Maza Benignos, quien nos compartió sobre la experiencia y el documental Ad Memoriam Rei Perpetuum, que está libre en la plataforma de YouTube de Pronatura Noreste. Ahí dejaremos los links para que puedan acceder a ellos. Hasta el 15 de enero tienen la oportunidad de verlo gratuitamente. Y bueno, esperamos que les haya gustado esta entrevista de Butaca 80. Y como siempre, yo me despido de ustedes. Soy su amigo Chucho Sosa. Chao. Muchas gracias.